Les agradezco. Entonces ahora queremos verificar la aproximación lineal en 0,0. O sea que estoy diciendo que la función, el valor que toma una función que depende de dos variables x, y, en este caso, ¿qué función es? Pues la raíz cuadrada de y más coseno cuadrado de x. El valor que toma esta función en cualquier par ordenado x, y se puede aproximar con, según esto, con la recta 1 más un medio de y o 1 más 0.5y. Entonces, el valor que toma la función, esta función, otra vez, les repito, el valor que toma esta función en este par ordenado se puede aproximar utilizando esta recta, que es más simple. Eso es lo que les decía. Yo lo que trato con esto de aproximación lineal es que aproxime el valor de un par ordenado que toma, el valor que toma la función en ese par ordenado, pero no utilizando esta expresión que es un poco compleja, sino una expresión más simple. Entonces yo quiero determinar si es cierto que yo puedo determinar el valor aproximado de un par ordenado, el valor que toma la función en un par ordenado, utilizando en lugar de esta expresión, esta otra. Y entonces en nuestras diapositivas decían, la aproximación lineal de una función, en este caso que depende de dos variables, se calcula como, a ver quién me puede decir, si se acuerda. La función evaluada en un par ordenado específico más Derivada en X. la derivada parcial de la función respecto de X evaluada en un par específico, par ordenado específico, multiplicada por X menos A, donde A es la abscisa del par ordenado específico. ¿Están de acuerdo? ¿Qué me hace falta? Sí. Más. La derivada de la función. Derivada parcial de la función. Ajá, respecto de Y, evaluada en el par ordenado específico por Y menos B. ¿Están de acuerdo? Entonces están diciendo que esta función puede representarse de esta otra forma. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿cuánto valdrá la función evaluada en 0,0? Que ese es el par específico que me están dando. Entonces, ¿cuánto valdrá la función en el par ordenado 0,0? Pues será la raíz de 0 más coseno cuadrado de 0, que como ya escuché por ahí, vale 1. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular derivada parcial de la función respecto de x y al resultado lo voy a evaluar en 0,0, que es mi par ordenado de referencia. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de la función respecto de x? Pues la función, no olvidemos, la función es una raíz cuadrada. Entonces recuerden, cuando tenemos una función compuesta de otra, usamos regla de la cadena, donde empiezo derivando el argumento y después ya la función como tal. Entonces la derivada del argumento respecto de x, pues será 2 veces coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces aquí escribo el signo menos. Y ahora sí, la derivada de una raíz cuadrada, habíamos dicho que era 1 sobre 2 veces esa misma raíz. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se perdieron? ¿Están confundidos? ¿Me van siguiendo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Que Todo si van bien. conmigo? Sí, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya esta derivada la voy a evaluar en el par ordenado 0,0 y me quedaría menos coseno de 0 por seno de 0 sobre raíz de 0 más coseno cuadrado de 0. Y entonces eso vale 0, porque aunque el coseno de 0 vale 1, pero multiplicado por 0, pues da 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, y ahora, entonces, derivada parcial de la función respecto de y evaluada en 0,0, ¿qué nos quedará? Pues ahora derivo todo esto respecto de y. Entonces empiezo derivando el argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? Respecto de y, obviamente. 1. Muy bien, y ahora la derivada de una raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces esa raíz. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces ya solamente a esta derivada que calculé la evalúo en el par ordenado 0,0. Me quedaría 1 entre 2 raíz de 0 más coseno cuadrado de 0. ¿Y eso a qué sería igual? A 1 medio por raíz de 1, o sea, 1 medio. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, y entonces pues ya comprobé que la expresión
raíz de y más coseno cuadrado de x se puede aproximar mediante la expresión, la función evaluada en 0, 0, 1 más la derivada parcial de la función respecto a x evaluada en 0, 0, nos quedó 0. 0 por x menos 0 más la derivada parcial de la función respecto de y nos quedó 1/2 por y menos 0. Entonces, esta expresión vale 0 y solo nos quedó 1 más 1/2 de y. O sea, que si yo quiero determinar el valor de un par ordenado cercano a 0, 0, lo puedo calcular en lugar de determinarlo con esta expresión, lo determino con esta otra. Y va a ser, no va a ser, ¿cómo se llama? No va a ser exacto, pero va a ser muy cercano. Entonces, para eso nos sirve, para encontrar un valor aproximado, que no va a ser el valor exacto, pero va a ser un valor muy aproximado al valor que tomaría la función. Es decir, fíjense, porque creo que todavía no me han entendido. Seguramente en sus cabezas dice, están pensando ustedes, ¿por qué estamos haciendo todo esto? No entiendo por qué estamos haciendo todo esto. Entonces, ¿para qué sirve esto que hicimos? Pues les decía, si yo quisiera determinar, por ejemplo, el valor de la función en 0, bueno, vamos a usar otro valor que será, déjenme pensar, bueno, sí, 0.1,0.5. Entonces es un valor, este par ordenado, 0.1,0.5, es un valor cercano al par ordenado 0, 0. Entonces yo estoy diciendo, para no tener que evaluar a mi función original, que es raíz de 0.5 más coseno cuadrado de 0.1, entonces el valor de esta expresión pues se puede calcular más fácil usando esta aproximación lineal. 1 más 1/2 de y, donde y es el 0.5. Entonces me quedaría 1/2 más 1/2 por 1/2, pues sería 1/2 más 1/4. Y 1/4 es 0.25, entonces será 1.25. Entonces quiere decir que la función valuada en 0.1,0.5 es aproximadamente igual a 1.25. Entonces, si ustedes quieren ver eso, pues hagan esta operación, raíz cuadrada de 0.5 más coseno cuadrado de 0.1, donde 0.1 es evidente que está en radianes, ¿eh? No son grados, son radianes. Muy bien, entonces, a ver, calcúlenlo y me dicen qué les queda. Obviamente no va a ser esto, ¿eh? Pero va a ser un valor cercano a ese. Quiero encontrar una aproximación lineal de la función raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Quiero encontrar una aproximación lineal de esta función en la terna ordenada o en el punto de coordenadas 3, 2, 6. Entonces recuerden, la aproximación lineal de una función, ¿sí? ¿Te escucho? Seguimos en la presentación. No sé Gracias, si... gracias. Entonces, yo quiero encontrar una aproximación lineal de esta función en el punto de coordenadas 3, 2, 6. Entonces, recuerden, una aproximación lineal va a ser, aquí lo puse mal, porque es una aproximación. Una aproximación de esta función va a ser la función evaluada en este punto conocido, más la derivada parcial de la función respecto de x evaluada en ese punto, por x menos la coordenada en x de ese punto, más la derivada parcial de la función respecto de y evaluada en ese punto, por y menos la ordenada en y de ese punto, más la derivada parcial de la función respecto de z evaluada en ese punto, por z menos la coordenada en z del punto. Muy bien, entonces vamos a ver. Quiere decir que la función raíz de x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado tendrá que ser igual a la función valuada en 3, 2, 6 más la derivada parcial de la función. ¿Quién será? Bueno, la voy a dejar así escrita y ahorita la calculamos. Derivada parcial de la función respecto de x valuada en el punto de coordenadas 3, 2, 6 por x menos 3
más la derivada parcial de la función respecto de y evaluada en 326 por y menos 2, que es la ordenada del punto, más la derivada parcial de la función respecto de z evaluada en 326 por z menos 6. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar calculando todo esto que involucra la aproximación lineal. Entonces, ¿cuánto vale la función valuada en 326? Pues será la raíz cuadrada 7. de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces será 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4 y 6 al cuadrado es 36. Será la raíz de 49, que como bien dijo uno de sus compañeros, es 7. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer valor. Aquí está. Después vamos a calcular la derivada parcial de la función respecto de x y al resultado que obtengamos lo evaluamos en 326. ¿Cuál es la derivada parcial de la función respecto de x? ¿Quién puede ayudarme? Es x sobre Ajá. la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Muy bien, muchas gracias Alejandro. La derivada del argumento respecto de x es 2x y entre 2 veces la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Por eso se simplificaron los dos. Muy bien, y la vamos a evaluar en 3, 2, 6. Yo ya sé que la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado es 7. Entonces me queda 3 séptimos. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero, profe, ¿no sería 2x arriba? Sí, Mariana, la derivada de x cuadrada es 2x, muy bien, pero está dividida entre 2 veces la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrada. Por eso los dos se simplificaron. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, muy bien. Entonces ahora la derivada parcial de la función respecto de y, valuada en 326, pues va a ser otra vez y, o sea, 2y entre 2 veces la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado. Pero otra vez 2 entre 2 dan la unidad. Y evaluado eso en 3, 2, 6, me quedará 2 séptimos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, y ahora la derivada parcial de la función respecto de z, evaluada en 3, 2, 6, pues la derivada del argumento sería 2z entre 2 veces la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado. Por eso el 2 con el 2 del numerador y denominador se simplifican, dan la unidad, entonces ya nos quedaría 6 séptimos. ¿De acuerdo? ¿Todos? Y entonces la aproximación lineal, o sea, la expresión x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada en un punto cercano al punto 3, 2, 6 va a ser igual a 7 más 3 séptimos de x menos 3 más 2 séptimos de y menos 2 más 6 séptimos de z menos 6. Muy bien, entonces esta ecuación, que es la ecuación de un plano, pues me aproxima a esta función. Entonces estamos aproximando los valores de esta función cercanos a 3, 2, 6 a través de un plano. Y entonces ya si a mí me quisieran, bueno, me piden en este caso determinar el valor de la función en cuál era el punto. Era en x igual a 3.02, Ajá, gracias. y, 3.02. Ajá, y igual a 1.97 ajá. y z igual a 5.99. Perfecto, muy bien. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de la función en este punto, pues no uso esta. Vean, 3.02 al cuadrado más 1.97 al cuadrado más 5.99 al cuadrado. Se puede hacer, obviamente. Entonces, esto va a ser aproximado a el valor de 7 veces. Es que cuando graba este pizarrón, 7 veces más 3 séptimos de 3.02 menos 3 más 2 séptimos de 1.97 menos 2. Y por último, 6 séptimos de 5.99 menos 6. Muy bien. Entonces pueden hacer el lado izquierdo y el lado derecho
y decirme qué les queda, por favor. Alguien haga el lado izquierdo y otro el lado derecho. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría? Del lado izquierdo queda 6.99. Ujú. ¿Y del lado derecho? Queda 6.99, 14, 28, etcétera. 6.99, 14. Ajá. Y aquí, Javier, 6.99, ¿qué? Ahí lo vuelvo a hacer, es que estaba haciendo el otro también. 6.991523. Ajá. Muy bien. Y entonces lo único que estamos viendo con esto es reanudar grabación. Entonces, a ver, déjenme ver. Si tenemos una función en forma implícita, es decir, donde ninguna de sus variables está despejada, está igualado a 0, entonces sus derivadas parciales, la derivada parcial de la variable z respecto de x, se calcula como el cociente de menos la derivada parcial de la función respecto de x entre la derivada parcial de la función respecto de z. Y la derivada parcial de z respecto de y se calcula como el cociente de menos derivada parcial de la función respecto de y entre derivada parcial de la función respecto de z. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios en la grabación. En este ejercicio 3 nos piden determinar la derivada parcial de z, perdón, la derivada parcial de x, de z respecto de x, y también nos piden la derivada parcial de z respecto de y. Nuestra función está en forma implícita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que esta expresión que está en forma implícita, pues la tenemos que igualar con 0. Entonces, me quedaría x por y por z menos coseno de x más y más z igual con 0. ¿Alguien más pudo pensar? Pues coseno de x más y más z menos x, y, z igual con 0. Cualquiera de las dos opciones que usen es correcta, no pasa nada. Entonces, ya que igualaron con 0, entonces plantean una función que depende de esas tres variables y que está igualada con 0. Entonces, me quedaría que f de x, y, z, pues será x por y por z menos coseno de x más y más z. Entonces, la derivada parcial de z respecto de x, como están en forma implícita, pues se calcula como el cociente de menos la derivada parcial de f respecto de x entre la derivada parcial de f respecto de z. Y por otro lado, la derivada parcial de z respecto de y se calcula como menos el cociente de derivada parcial de f respecto de y entre derivada parcial de f respecto de z. Entonces, ¿cuántas derivadas parciales en sí tenemos que calcular? 3. 3, muy bien. Empezando con la derivada parcial de la función respecto de y. ¿Quién sería? ¿Quién me puede ayudar? La de x, Ajá, yz muy bien. más Ajá, seno sí, de x más y más z. perfecto, muy bien. Entonces, la derivada parcial de la función respecto de x, todo lo que no sea x se considera constante. Yz es una constante, la derivada de x vale 1 por la constante que es yz. Y luego, la derivada de menos coseno de x más y más z, derivo primero su argumento, la derivada de x vale 1 y todo lo demás que es constante valen 0 sus derivadas. Y la derivada del coseno es menos seno, por eso menos por menos dio el más que dijo su compañera. Entonces ahora la derivada parcial de la función respecto de y será x por z más seno de x más y más z. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y la derivada parcial de la función respecto de z, pues ahora será x por y más el seno de x más y más z. ¿Sí o no?
Sí. Perfecto. Y entonces ya nada más terminamos haciendo estos cocientes. Derivada parcial de z respecto de x será menos la derivada parcial de la función respecto de x, que es yz, más seno de x más y más z, entre la derivada parcial de la función respecto de z, que es xy más seno de x más y más z. Muy bien, y la derivada parcial de z respecto de y será menos la derivada parcial de la función respecto de y, que es xz más seno de x más y más z, entre la derivada parcial de la función respecto de z, que es xy más seno, muy bien, xy más seno de x más y más z. Muy bien, y ya entonces tómense un momentito, nos están pidiendo, no lo olviden, calcular la derivada parcial de la variable z respecto de x y la derivada parcial de la variable z respecto de y. Esto es lo que nos piden calcular. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el 1. Tenemos esta función en forma implícita, x menos z es igual al arco tangente de yz. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar todo de un solo lado. Entonces me quedaría x menos z menos arco tangente de yz es igual a 0. Y con esto formamos una función f mayúscula que depende de 3 variables que está igualada a 0. Entonces, lo que está a la izquierda, pues es la función x menos z menos arco tangente de yz. Muy bien. Y entonces, si queremos calcular la derivada parcial de z respecto de x, sabemos que va a ser menos el cociente de la derivada de f mayúscula respecto de x entre la derivada de f mayúscula respecto de z. Y si queremos calcular la derivada parcial de z respecto de y, entonces va a ser menos el cociente de derivada de f mayúscula respecto de y entre derivada de f mayúscula respecto de z. Muy bien. Entonces observamos que tenemos que calcular 3 derivadas parciales. La derivada parcial de la función f mayúscula respecto de x, la derivada parcial de f mayúscula respecto de y la derivada parcial de f mayúscula respecto de z. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de f mayúscula, que es esta, respecto de x? 1. 1. Muy bien, muy bien. Es 1 simplemente. Y ahora la derivada parcial de f mayúscula respecto de y. Esto no contiene a y, su derivada es 0. Esto no contiene a y, su derivada es 0. Y esto sí contiene a y. Entonces empiezo derivando el argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento respecto de y? Sería z. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Y ahora la derivada del arco tangente o ángulo tangente, pues es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y muchos dirán por la derivada del argumento, pero fue justo con lo que empezamos, con la derivada del argumento. ¿Y qué me hace falta? Algo importante. El menos, ¿no? El signo menos que estaba originalmente. Muy bien. Entonces esto será menos z sobre 1 más yz al cuadrado. Muy bien, ya está. Y ahora la derivada parcial de la función respecto de z, ¿quién será? Menos 1 menos Menos 1, ajá, menos. y sobre 1 más y por z al cuadrado. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces vamos a simplificar un poco esto para que se puedan sumar esta expresión con esta, deben de tener el mismo denominador. Entonces a ese menos 1 yo lo puedo escribir como 1 más yz al cuadrado sobre 1 más yz al cuadrado. Esta expresión entre esta dan la unidad. Menos y sobre 1 más yz al cuadrado. ¿Para qué es esto? Pues para que solo hubiera un denominador común. El denominador común es 1 más yz al cuadrado y en el numerador aparecerán menos 1, menos y menos yz al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y entonces ahora sí ya nada más calculamos las derivadas parciales que nos pidieron. Derivada parcial de z respecto de x será igual a ¿quién? A menos ¿quién?
A 1, ¿no, profe? Ajá, 1 sobre esta expresión que calculamos Ajá, recientemente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien, entonces será menos, factorizo el menos, 1 más yz al cuadrado sobre 1 más yz al cuadrado. Muy bien, y entonces al inicio casi del curso les dije, miren, vamos a estar en este curso haciendo cocientes. Entonces va a ser mejor que si yo hago el cociente de AB entre CD, mejor haga el producto de AB por el recíproco de C. Entonces, si yo estoy dividiendo 1 entre esta expresión, pues me va a quedar simplemente 1 más yz al cuadrado sobre 1 más yz. O sea, el denominador escrito al revés me quedaría. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y el signo se quitó porque menos por menos da más. ¿Sí o no? Pero no debería estar igual elevada al cuadrado, la de abajo. La de abajo. Ah, esta expresión. Sí, era esta expresión que tenía en el numerador y no le había puesto el cuadrado. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Perfecto. Y entonces ahora, ¿cuál nos falta calcular nada más? Ya calculamos la derivada parcial de z respecto de x. ¿Qué nos falta calcular? La derivada parcial de z Con respecto a y. Muy bien, que será menos, entonces, la derivada parcial de f respecto de y entre derivada parcial de f respecto de z. La derivada parcial de f respecto de y nos quedó menos z sobre 1 más yz al cuadrado. Y la derivada parcial de f respecto de z nos quedó menos 1 más yz al cuadrado. Todo eso sobre 1 más yz al cuadrado. Y aquí pueden usar ya sea esta expresión o bien la regla del sándwich. Entonces, ¿qué nos quedaría? En principio sería Z negativo. entre ¿Están de 1 más acuerdo? YZ cuadrado. ¿Sí quedaría negativo? Sí. Muy bien. Y entonces nos quedaría z sobre 1 más yz al cuadrado. Y ya, ese es nuestro resultado. ¿Por qué? Pues porque esta expresión se va a simplificar con esta, ¿verdad? Van a dar la unidad. ¿Sí o no? Sí. Por favor, entonces copien y ahorita seguimos. Reanudar grabación. Entonces aquí tenemos que, déjenme ver. Ajá. Dice función de función y regla de la cadena. ¿Recuerdan ustedes que la regla de la cadena para funciones de una sola variable da la regla para derivar una función compuesta? Es decir, que cuando yo tenía una función compuesta de otra, podría derivar esa función utilizando la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, aquí observen, tengo y igual a f de x y luego tengo que x es una función que depende de t. Entonces, donde f y g son funciones diferenciables, entonces y es directamente una función diferenciable en términos de t. Entonces, tengo dos funciones, una es y que depende de x y otra es x que depende de t. Entonces, yo voy a poder calcular la derivada de y respecto de t. Eso es la regla de la cadena. Y aquí lo tengo. La derivada de y respecto de t es la derivada de y respecto de su variable x por la derivada de x respecto de la variable t. De hecho, eso es lo que hacíamos en cálculo y geometría analítica. Si yo tenía una función que dependía de una variable y esa variable dependía de otra y esa otra dependía de otra, entonces lo único que hacía era derivar cada una de las funciones respecto a la variable de la que dependen y hacer el producto de todas esas derivadas. Entonces, observen, y depende de x, por eso puedo calcular la derivada de y respecto de x. Luego, x depende de t, por eso puedo calcular la derivada de x respecto de t. Si yo quiero calcular la derivada de y respecto de t, bastará con multiplicar esas derivadas. La derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto de t. Muy bien. Entonces aquí, caso 1. Para el caso de funciones de más de una variable, la regla de la cadena tiene varias versiones.
y cada una de ellas da una regla para derivar una función compuesta. Entonces, observen aquí, supongan que tenemos a z, que es una función que depende de dos variables, donde cada una de sus variables x y y depende de t. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de z respecto de t, hago el producto de ¿quién? De la derivada parcial de la función respecto de x por la derivada de x respecto de t. Entonces, yo, en el caso de una variable, decía, derivo todo respecto de su variable y hago el producto. Pues aquí, si yo quiero calcular la derivada de z respecto de t, derivo a z respecto de x y a x respecto de t y hago ese producto. ¿Eso qué me está dando? La derivada de z respecto de t. Pero z no solo dependía de x, también dependía de y. Entonces ahora derivo parcialmente a z respecto de y lo multiplico por derivada de y respecto de t. Puedo pensar y puedo entender que ustedes lo están viendo y les está costando un poco de trabajo entender lo que estamos haciendo. Y por esa razón vamos a ver una estrategia mnemotécnica para que podamos determinar estas expresiones que tenemos aquí. Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, ahora el caso 2, suponga, fíjense, en el caso 1 teníamos una función z que dependía de dos variables, donde cada una de sus variables depende solo de una variable nueva, que en este caso es t. Entonces, la derivada de z respecto de t se calcula de esta manera. Pero ahora observen que tengo una función z que depende de dos variables y luego cada una de sus variables depende de otras dos. Entonces, la derivada parcial de z respecto de s, que es la primera de las segundas variables, se calcula como esta suma de productos y la derivada parcial de z respecto de t se calcula como la suma de estos productos. Y les decía, ahorita vamos a ver una estrategia para ver cómo podríamos hacerle para más fácil recordar estos productos. Muy bien. Entonces, la regla de la cadena versión general, supongan que tienen una función u, que es una función diferenciable que depende de n variables, donde cada una de estas variables depende de otras m variables. Entonces, la u es una función que va a depender de, pues, m variables. Y la derivada parcial de u respecto de cada una de estas variables, pues se va a calcular como la suma de estos productos. Muy bien. Entonces, para que sea más fácil recordar esos productos, vamos a usar esta estrategia. Dice, para recordar la regla de la cadena, es útil dibujar un diagrama de árbol. Y lo primero que tenemos que hacer es dibujar ramas desde la variable independiente u hasta las variables intermedias, o sea, hasta las variables de las que depende u. Después, dibujar ramas desde las variables intermedias hasta las variables independientes, es decir, desde la que depende u, o sea, a partir de las variables de las que depende u, ponemos abajo las variables de las que dependen esas variables. Y entonces, una vez que ya hicimos eso, escribimos en cada rama la derivada parcial que puede calcularse o la derivada simple que puede calcularse. Entonces, para determinar la derivada de u respecto de las variables independientes, pues vamos a tener que calcularla como el producto de las derivadas parciales en cada trayectoria desde u hasta cada una de las variables independientes y luego sumar todos esos productos. Muy bien. Y puede ser que después de esto, de todas formas, siguen sin entenderlo. Pero vean, se los voy a explicar aquí. Aquí tengo z que depende de dos variables. Esas se llaman variables intermedias. ¿Por qué variables intermedias? Porque a su vez estas dependen de otra variable que esté. Entonces mi estrategia me decía, dibuja primero tu variable, la primera, que es z. Y después dibuja ramas hasta tus variables intermedias, que son x y y. Y una vez que ya llegaste a las variables intermedias, dibuja ramas hasta las variables independientes, que en este caso solo es una, y y entonces dice, después de que hiciste todo esto, en cada rama escribe la derivada parcial o derivada simple que puede calcularse. Como z depende de x y y, entonces es una derivada parcial. Derivada parcial de z respecto de x, aquí puede calcularse, y aquí puede calcularse derivada parcial de z respecto de y. Esta, como x solo depende de una variable, no es una derivada parcial, es una derivada simple, derivada de x respecto de t, y aquí derivada de y respecto de t. Entonces, ahora sí, la derivada de z
respecto de la variable t va a ser la suma de las ramas, bueno, de los productos que aparecen hasta la variable independiente. Entonces, en esta trayectoria que tengo aquí, será derivada parcial de z respecto de x por derivada simple, bueno, eso no lo puedo corregir, este no es el pizarrón, derivada de x respecto de t, y le voy a sumar la segunda trayectoria que me permite llegar ahí, que será derivada parcial de z respecto de y por derivada de y respecto de t, y fue justo esta expresión que había dicho. ¿Ya vieron? Más o menos entienden lo que hice. Sí, Sí. profe. Vamos a pasar ahora a la siguiente, vean. Aquí esta tenemos que z depende de dos variables, entonces la escribo hasta arriba z, y luego sus dos variables de las que depende, ¿cuáles son? X y y. Y luego x y y dependen a su vez de otras dos variables, ¿cuáles son? S y t. S y t. Muy bien. Y entonces en cada rama escribo la derivada simple o derivada parcial que pueda calcularse. Como z depende de dos variables, entonces es una derivada parcial. Derivada parcial de z respecto de x y derivada parcial de z respecto de y. Aquí x y y también dependen de dos variables. Entonces, ¿qué escribiría en esta rama? ¿Sí ven mi cursor? ¿Qué escribirían ahí donde estoy señalando? La derivada Derivada de parcial de x respecto a s. S. Ajá, pero es derivada parcial. ¿Por qué razón? Pues porque depende de dos variables. Solo se escribe una derivada simple cuando una variable depende solo de una variable. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y Sí. aquí en esta otra rama qué escribirían? Derivada parcial de x respecto de t. Muy bien. Aquí. Derivada parcial de y con respecto de s. Ajá. Y derivada parcial de y respecto de t. Muy bien. Y entonces, si yo quiero calcular la derivada parcial de z respecto de s, lo que tengo que hacer es sumar las trayectorias que llegan a s. Entonces, esta primera trayectoria llega a S y esta otra trayectoria llega a S. ¿Lo ven? Es esta y esta. Entonces sumo las trayectorias. Y luego, para calcular la derivada parcial de Z respecto de T, sumo las trayectorias que llegan hasta T, que sería esta y esta otra. ¿Ya vieron? ¿Ya lo entienden un poco mejor? Sé que está muy amontonado, pero pues vamos a hacer al menos, nos da tiempo de hacer un par de ejercicios. Entonces le voy a poner aquí, entonces les decía, quiero calcular la derivada parcial de z la derivada de z respecto de t. ¿Y por qué solamente la puse así, como una derivada normal? No derivada parcial, porque solo hay una variable independiente que es t. Entonces voy a dibujar mi estrategia del árbol para que describa toda la expresión que me va a permitir calcular esta derivada. Entonces decía, parto de mi variable que aparece originalmente, en este caso es z. Después, en un segundo nivel, pongo las variables intermedias. ¿A qué me refiero con eso? Pues a las variables de las que depende z. En este caso son x y y. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Muy bien. Y una vez que ya pasé a las variables intermedias, paso a las variables independientes. ¿Eso qué significa? Pues a las variables de las que depende x y y. En este caso, x depende de t y y también depende de t exclusivamente. Entonces, dibujo ramas que me permitan relacionar a estas variables y en cada rama voy a escribir la derivada que puede calcularse. Entonces, en la primera rama, en esta que tengo aquí, ¿qué derivada puede calcularse? Y quiero que ustedes me digan para que noten si es una derivada simple o una derivada parcial. Entonces, ¿qué derivada puede calcularse en esta rama? Una parcial. Ajá, ¿cuál? Derivada parcial de z respecto a x. Con X. Exacto, ¿por qué? Porque z depende de dos variables, por eso es parcial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Muy bien. ¿Qué derivada puede calcularse en esta otra rama? Derivada parcial de z sobre derivada parcial de x sobre y. Y. Muy bien, perfecto. Y ahora en esta, ¿qué derivada puede calcularse? Derivada de x respecto de t. Y esta no es parcial, porque x solo depende de una variable.
Aquí se calcula derivada de y respecto de t. Muy bien, entonces lo único que tenemos que hacer es seguir las trayectorias que llegan desde mi variable origen hasta mi variable independiente. Esta será una trayectoria, la voy a borrar para que la vean mejor. Esta es mi primer trayectoria y esta es mi segunda trayectoria que me lleva desde la variable origen hasta la variable independiente. Aquí está. Entonces, esas dos trayectorias, pues tengo que sumarlas, sumar esas dos trayectorias. Entonces me quedaría derivada de z respecto de t, sería derivada parcial de z respecto de x por, cuando paso de una rama a otra, es un producto. Cuando es suma, es cuando paso de una trayectoria a otra. Entonces, derivada parcial de z respecto de x por derivada de x respecto de t. Y después sería más, porque ya es una nueva trayectoria, derivada parcial de z respecto de y por derivada de y respecto de t. Y ya tenemos la expresión que nos va a permitir calcular la derivada parcial de z respecto de t, que siempre les van a decir calcula tal. Entonces ustedes van a poder saber cómo se calcula esa expresión que les pidan. Entonces, hasta este punto, ustedes me podrían decir cuántas derivadas habrá que calcular. 4. 4, muy bien. ¿Cuáles son? Para ir empezando a calcularlas. La derivada parcial de z sobre x. Muy bien, vamos a calcularla de una vez. ¿Cuál es su derivada parcial de z, que es esta, respecto de x? Menos seno Es Ajá. de x más 4y. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuál otra nos falta calcular? la derivada parcial sobre de y. De z respecto de y, muy bien. ¿Cuál será? Menos 4 seno. Muy bien, menos 4 seno de x más 4y. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué más nos falta? La derivada de x. De x respecto de t, muy bien. ¿Cuál será? 20t 20t cúbica, muy bien. ¿Y qué más nos falta? Derivada de y respecto de t, ¿cuál será? Menos 1 sobre t4. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya la derivada de z respecto de t será el producto de esta, que será menos seno, ajá, no puedo creerlo, ajá, menos seno de x más 4y por 20t cúbica. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Después sería más 4 seno de x más 4y por 1 sobre t cuadrada. Y es que fue menos por menos, me dio la expresión positiva. ¿Están de acuerdo? sí. Muy bien. Entonces, lo que hacemos nada más para ya terminar será escribir derivada de z respecto de t y escribir a x y y en términos de t. ¿Cuánto vale x originalmente? Aquí está arriba. X vale Cuarta. 5t cuarta y y vale 1 sobre t. Entonces me quedaría seno de 5t cuarta sobre más 4 sobre t. Más 4 sobre t. Muy bien. Por 20t cúbica. Y si les confunde lo pueden poner adelante. Antes. Lo pueden mover antes del seno. Muy bien. Después sería más 4 sobre t cuadrada. Justo lo estoy moviendo al inicio. Por el seno de 5t cuarta más 4 sobre t. Y ya está. Esta es la derivada que estamos buscando. Muy bien. Y entonces les decía, pues, ¿qué otra estrategia podría servir para calcular esta derivada que me están pidiendo? Pues a z, escribirla solo en función de t. Entonces, sustituir ya desde el principio, esa estrategia, si ustedes quieren usarla en el examen, lo pueden hacer, no pasa nada. Desde el principio, sustituir a x y a y por lo que equivalen en términos de t. Entonces, vean, yo lo sustituyo y me quedaría coseno de 5t cuarta más 4 sobre t. Y entonces ya z depende exclusivamente de t y pues derivan a z respecto de t. Entonces será
la derivada de su argumento. ¿Cuál es la derivada de su argumento? Sería 20t cúbica menos 4 sobre t cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ajá. Por menos el seno de 5t cuarta más 4 sobre t. Muy bien. Y ya nada más hago el producto. 20t cúbica por menos seno de 5t cuarta. Aquí lo tengo. Y luego el producto de menos 4t por esto, pues menos por menos da esta expresión positiva. ¿Ya vieron que llegamos al mismo resultado? Solo que no se los quise explicar así desde el principio, pues porque quiero que practiquen o quería que practicaran esta estrategia de la regla de la cadena para funciones que dependen de más de una variable. Si en el examen quieren desde el principio sustituir estas expresiones aquí, está correcto, no va a haber ningún error. De hecho, llegamos al mismo resultado. Este resultado y son iguales, son exactamente iguales. Yo no quise hacerlo desde el principio de esta forma, solamente porque yo quería que practicáramos esta estrategia. Pero si en el examen lo quieren hacer de esta forma, está correcto. Solamente tienen que saber, es importante que les diga esto, que esta estrategia solo se usa cuando solo tengo una variable independiente, pero si tengo dos, por ejemplo, déjenme mostrarles la presentación. Vean, aquí tengo solamente una variable independiente, la cual es t. X y Y dependen exclusivamente de t. Pero vean en este otro ejemplo, a ver, ¿cuál es? Esperen. ¿Era esta? Ajá. Aquí solamente dependen de t, pero observen aquí X, Y y Z en estas dependen de R, S y T. Ahí sí no puede sustituirse de manera directa. Entonces pueden usar la estrategia de las ramas de los árboles. Bueno, sí, de hecho también pueden sustituirse, pero va a ser un poco más difícil porque están elevadas a una potencia, van a estar dentro de una raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier estrategia que usen es correcta. De todas formas, van a permitirles llegar al mismo resultado, pero quería mostrarles esa estrategia de las ramas del árbol para que ustedes la fueran practicando, nada más. Entonces, les dejo este ejercicio para que lo copien. Si tienen alguna duda, pues por favor pregúntenme y lo vemos con mucho gusto. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos quedan solamente 3 minutos, pero ustedes sigan copiando y si tienen alguna duda de lo que hice, o me pueden preguntar sin ningún problema. Si me dicen, no entendí nada de lo que hicimos hoy, el viernes vamos a hacer más ejercicios, yo les diría, sí, no se preocupen. Vamos a hacer más ejercicios. Y si no entendieron, bastará con que me pregunten y les vuelvo a explicar lo que no entendieron. Aunque yo siento que sí entendieron, me iban siguiendo muy bien. Entonces, cualquier cosa aquí sigo, ¿eh? Gracias, profe. Mientras, Hasta luego. nos vemos. Cuídense. Si ya no los veo el viernes, buen fin de semana. Si los veo el viernes, pues ya haremos más ejercicios sobre esto. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Buena tarde. Buena tarde, Diego. Muchas gracias, profe. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, dime. Es que no entendí de la otra forma que dijo, que nada más era como sustituir o algo así. Ajá. Sí, mira, te decía que si tú no quieres hacer este procedimiento que hicimos nosotros, lo que puedes hacer es que desde el principio esta función que te estén dando o la que sea, la reescribas en términos de las variables independientes. O sea, que si esta dependía de X y a su vez X y Y dependen de T o de S o de varias, pues esta expresión la reescribas sustituyendo a X por lo que equivale en términos de la otra variable o de las otras variables. O sea, que directamente metas o evalúes a esta función
respecto de esta variable. Y eso fue lo que hicimos. Observa, coseno de x, y en lugar de poner x, puse lo que equivale a x en términos de la otra variable, que es 5t cuarta. Y en lugar de poner t, puse 1 sobre t. Y ya solamente si observas, al hacer eso, z depende exclusivamente de t. Entonces se convierte en una función de una variable y ya la derivo como se derivan las funciones de una sola variable. Y llegamos al mismo resultado. Ok, gracias, profe. Sí, ya. ¿Ya viste? Sí, Y ya. está más fácil, de hecho. Sí. Por eso les mucho digo más. que cualquier estrategia que usen de las dos es correcta, pero yo no quise mostrarles esta desde el principio porque si se las mostraba ya no iban a siquiera querer practicar esta otra opción. Ah, Solo por eso no se las enseñé desde el principio porque no iban a querer practicar esta otra opción. Pero si en el examen lo hacen así, no hay ningún problema. De hecho, están correctos. ok, muchas gracias, profe. Por nada. Profe, ¿Sí? y en las segundas derivadas que estuvo derivada de x respecto a t y derivada de y respecto a t, siempre se va a derivar con la igualdad que nos dan, o sea, los valores que valen x en t, o lo podemos igualar a nuestra función y luego derivar en la función. Ay, no te entiendo, Javier, perdón. Si Es que quieres, sí ve que, le señalo, ajá. ¿Estás hablando de este ejercicio? sí, Ajá. justo donde está ¿Esta? señalando. Ajá. Ujú, ¿Esta? ¿Me dices qué? ¿Me preguntas qué? que ¿Si esta? usted la derivó Ujú. con respecto a la igualdad que tenemos arriba de x es igual a 5t cuarta. Ajá. Y no pudimos, o bueno, se puede eso reemplazar como en el coseno y nada más derivar parcialmente ese cachito. Es que no sé cómo decirlo. Sí, ya te entiendo, ya te entiendo. Ajá. Pero no, fíjate, si haces eso, entonces ahora z no depende de x y y. Ahora z depende de t y de y. Ajá, y podríamos hacer una derivada parcial de t y de y. Ajá, pero fíjate, entonces, ¿qué derivada te estaban pidiendo desde el principio? Es lo que les decía. No es que yo lo esté haciendo de esta manera porque a mí se me antojó, sino porque en este ejercicio lo que se pedía obtener era derivada parcial de z respecto de t. Entonces, yo tengo que ver de qué manera se relacionan las variables que aquí aparecen respecto de t. Y si entonces, si tú haces eso, que dices sustituir solo en x 5t cuarta, entonces estábamos diciendo que entonces z depende de t y de y, pero entonces, ajá, de t, es que mi z y mi t se parecen mucho, z depende de t y de y, entonces, al derivar a z respecto de t, esta expresión no es equivalente a la que a ti te pidieron, derivada de z respecto de t. ¿Notas la diferencia? Una es una derivada donde estoy diciendo que z depende de una variable y otra es una derivada donde estoy diciendo que z no depende de una sola variable, por lo tanto es una derivada parcial, que no son iguales. Se puede hacer lo que tú dices, pero no estás calculando lo que se te está pidiendo. No sé si ya notas esa diferencia. Sí, Sí, ya sí se lo... puede hacer lo que tú dices, derivar una partecita, sí, pero no estás obteniendo la derivada que se te está solicitando. Estás obteniendo otra que no es equivalente. ¿Sí? Ya entendí. Muy bien. Ok, pero sí se puede hacer. Se puede, ajá, pero no estás calculando la derivada que te están solicitando. Ok. Bueno, gracias, profe. De De todos nada. modos, creo que lo veo el viernes. Muy bien, sí, sí, sí. ¿Es igual a la 1, profe? Sí, a la 1 de álgebra lineal y a las 2 de cálculo integral. Ok. Bueno, gracias, profe. Que tenga un buen De día. nada. Buena tarde. Buena tarde. Hasta luego, Heriberto. Ajá. Vamos a ver, Fernanda, Yadir. Ajá.
Bueno, ya voy a darles por finalizada la grabación. Nos vemos el viernes o el lunes, no hay problema.